y vamos a enfocarnos ahorita en la cabeza, tal vez ligeramente más pequeña. Ahora vamos a crear la cresta del pollo. Lo podemos hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos crear un cubo. Aquí estamos haciendo elementos por separado para unirlos después al objeto, o solamente encimarlos. La idea de esto es que no es tan recomendable todo el tiempo sacar de una misma forma las cosas, porque a veces la geometría que tenemos no nos permite hacerlo de esa manera y no luce tan bien. Entonces en este caso vamos a darle 60 y en este caso va a ir 180 porque lo vamos a dividir en 3. Ponemos 3 segmentos y listo, es como lo hicimos anteriormente. Es como si juntáramos 3 cubos que miden 60 por 60 por 60 y lo hacemos editable. Metemos un Subdivision Surface, recuerden que el cubo entra al Subdivision y listo, ya tenemos la primera parte de la cresta. Lo aproximamos a la cabeza y lo hacemos ligeramente más pequeño. Digo, aquí estamos modelando la cabeza de un pollo, pero ustedes pueden modelar la cabeza de lo que quieran, es simplemente una referencia. Y aquí vamos a seleccionar las 3 caras superiores, nos vamos a malla, herramientas, crear y extruir, y aquí vamos a extruir las piezas. Recuerden aquí que depende del ángulo máximo si queremos que la extrusión sea en los 3 elementos, o si el ángulo máximo baja, va a ser independiente. Entonces, la idea de esto es hacerlo por separado. Y aquí acomodamos un poco la cresta. Y en cada uno de los segmentos podemos irlo creciendo, irlo modificando para que sea distinto uno del otro. Podemos sacar este un poco y el de atrás va más pequeño. Seleccionamos con línea. Igual la de aquí también baja, porque vean, si esta solamente baja, esta no la deja moverse por completo. Y vean, si bajo esta, se relaja la de arriba. Entonces es importante saber qué línea estoy moviendo para tener mejor acabado. Vean, aquí modifico esto un poco. O sea, esto puede crecer más, puede crecer menos, entonces ya es algo personal. Y listo, podemos hacerla un poco hacia atrás. Recuerden que para mover los objetos por completo nos pasamos a nuestro modo modelar o un objeto general y movemos. Podemos crecer la cresta un poco y ya está, ya tenemos la parte superior. Ahora vamos a hacer los ojos. En este caso los vamos a hacer por separado también y generamos una esfera. Todos los objetos que creamos se crean en el punto 0 sobre X, Y, Z. Entonces es importante para la simetría tenerlo de esa manera para no tener problema y estarlo ajustando. Entonces voy a hacerlo más pequeño. Y ahora voy a meter la simetría. Aquí en los verdes damos clic sostenido y vamos a simetría. Recuerden que los azules entran con los verdes para tener sus propiedades. Y listo, ya entró. Aquí no podemos ver el cambio de la simetría porque como la simetría también se crea en el punto 0 y la esfera está en el punto 0, entonces lo que tengo que hacer es mover el objeto, no la simetría, porque si movemos la simetría movemos los dos objetos juntos. Vean. Y si se dan cuenta, nuestro anchor point quedó en el punto 0. Aunque mi esfera está arriba, el anchor point quedó en el punto 0. Eso es porque como todos los objetos se crean ahí, mi simetría como tal, como efecto, se sitúa aquí. Entonces yo puedo mover ese anchor point de una manera manual, seleccionando esta herramienta de activar eje, damos un clic y lo subimos. Hay que desactivarlo porque si no, no podemos mover los objetos. Si yo quiero seguir moviendo, solo voy a poder mover el eje, pero no puedo moverlo con todo y la simetría. Entonces lo que voy a hacer es volverlo a desactivar. Y listo, ya está a una altura considerable. Entonces recuerden, si queremos mover la simetría por completo, seleccionamos la simetría con su hijo. Si queremos mover la esfera, para usar la simetría, seleccionamos solamente el objeto. Y vean, de arriba abajo pues no pasa nada, se mueven juntos, pero a los lados ya se genera un cambio. Puede ser más grande, más pequeño, vean. Lo mismo que con las mangas y la mano. Si crecemos los elementos, bueno, crecemos uno de ellos, el otro va a cambiar automáticamente porque estamos en un efecto de simetría. Vamos a hacer el pico. Igual partiremos de un cubo, lo hacemos más pequeño y lo aproximamos a la cabeza. Ven, aquí en este caso el cubo lo voy a dejar que mida lo mismo por cada lado y le voy a poner un segmento sobre Y. O sea, vamos a tener 2 segmentos como tal porque tenemos siempre por default 1. Lo hacemos editable, metemos un Subdivision Surface y metemos el objeto al Subdivision. Y ya tenemos ahí una especie como de tanquecito extraño. Pero lo hicimos de esta manera, ¿por qué? Porque seleccionaremos, al igual que en la cresta, estos 2 elementos y vamos a dar extrusión. Y es importante que también lo tenga con el ángulo máximo abajo para poderlo modificar. Lo voy a hacer más pequeño. Vean, aquí estoy seleccionando las 2 caras. Si doy un clic sostenido en escala sin tocar el objeto, lo va a hacer proporcional. Si se dan cuenta, los 2 segmentos frontales se están yendo al centro. Si yo solamente selecciono el rojo, lo va a mover hacia ese lado. Vean, aquí puedo afilarlo un poco y puedo utilizar una selección de anillo en línea
para cortar los segmentos y crear uno nuevo. Malla comandos, conectar, ya se hizo esa selección. Entonces lo que tengo que hacer ahora es invertir eso, porque si se dan cuenta, estas líneas nuevas tienden a estar hacia adentro, o sea hacia abajo, como que tienden a hacer esto. Vamos a hacerlo a la inversa. Seleccionamos las dos de afuera y lo bajamos, y podemos seleccionar ligeramente esta. Damos comando R. Entonces aquí hay que checar nada más las distancias, porque en la parte de adelante se está creando una especie de nudo que no luce muy bien. Entonces aquí seleccionamos estas dos y las separamos ligeramente. Ahí está. Y la subimos un poco. Este también puede moverse, entonces ya tiene un aspecto distinto. Y hacemos lo mismo con el de abajo. El de abajo puede variar un poco en la distancia que tiene respecto al de arriba. Ven aquí. Y lo mismo. Modificamos estos dos. Los abrimos un poco con el anchor point hacia el lado rojo. Vean, aquí hay que darle un poco más porque de inicio no se nota tanto cómo se modifica. Igual en punto seleccionamos la parte de abajo. Y si se dan cuenta, estamos cambiando entre punto y línea y cara dependiendo que queremos mover. Las herramientas que hemos usado hasta ahora son muy repetitivas, pero nos ayudan a dar los acabados que queremos. Entonces nada más es saber combinarlas y en qué momento seleccionamos una u otra. Aquí podemos abrir un poco el pico si quieren. Y listo, lo saqué un poco para tener este detalle, pero lo podemos meter un poco más. Y listo. Aquí igual lo podemos crecer hacia arriba nada más, o lo podemos ensanchar un poco. Entonces podemos duplicar la cabeza con todos sus elementos e ir cambiando el tamaño de los picos para tener variantes. Entonces, por ejemplo, tal vez aquí va más ancho. Ven, ahí está, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esos detalles. Aquí tal vez en la parte de adentro del pico podemos meter un poco estas líneas. Aquí solamente en estos dos puntos, vean aquí, donde termina la apertura del pico, los hacemos un poquito más anchos. Y ayuda mucho para darle más, como un volumen más interesante, porque vean, si hacemos esto tiende a cerrarse. Hay que abrirle un poco. Aquí por ejemplo, si yo muevo estos dos puntos hacia adentro, si entro un poquito a esta parte, solamente se va a mover la parte del punto. Entonces aquí se recomienda más mover la línea para que mueva también la de atrás, hacerlo más pequeño de la parte de arriba. Vean, ahí lo tenemos. Comando R o control R es para ver rápidamente los detalles que tenemos. Y ahora vamos a poner la parte de abajo del pico, igual generando un cubo. En este caso tenemos que ponerle dos segmentos. Vamos a hacerlo de 60 o 50. En la parte de arriba va a 100 y en las de abajo va en 50 y 50. ¿Por qué arriba en 100? Porque le vamos a dividir en dos. Aquí le ponemos uno extra y vean, ya tenemos aquí dos segmentos, dos cubos unidos para generar la parte de abajo. Entonces metemos una subdivisión de superficie, lo hacemos más pequeño y lo colocamos en la parte inferior del pico. Y ahora vamos a seleccionar, al igual que en la cresta, pero en este caso son las caras inferiores. Extruimos con el ángulo máximo inferior. En la parte de arriba voy a bajar un poco esto. Por ejemplo, aquí en este caso, si ya tengo la posición que quiero de mi objeto, pero no quiero que el pico se vea, entonces vamos a ver cómo hacerlo. Me paso a mi modo de selección general y selecciono el pico. Si se dan cuenta aquí, tenemos dos puntitos junto a nuestros objetos. Y tenemos también esta flechita de check. Esto me está diciendo que puedo desactivar el efecto. Y son los polígonos reales. O sea, realmente lo que tenemos en geometría es esto. El anchor point me está ayudando a darle un suavizado. Pero si yo no quiero ver el pico, para poder modificar bien la parte de abajo, entonces tenemos estos dos puntitos en gris. Entonces le voy a dar clic a uno y se pone en verde. Voy a explicar un poquito más adelante para qué sirve el color verde. Si le doy otro clic se pone en rojo. Entonces me está diciendo que no se ve en el editor. Si yo doy control R, sí se ve en el render de editor, pero no se ve cuando estoy modificando. Si le doy acá abajo otro y luego otro, no lo veo ni en el editor ni en el render. Si solamente tengo rojo en la parte de abajo, se ve en el editor pero no en el render. Entonces dependiendo para qué lo queramos usar, nos sirve. En este caso yo solamente quiero que no se vea en el editor, para poder modificar de una manera más sencilla esto y no estarlo moviendo de arriba y abajo si ya tengo la posición que necesito.
lo hago más pequeño y activamos el pico. O podemos simplemente dar comando R para tener una referencia de que lo queremos de esa manera. Y aquí lo hacemos un poquito más hacia adelante para que se vea más volumen. Tal vez uno puede ser más grande que el otro, puede variar. Activamos el pico, bueno, damos comando R, activamos el pico y listo. Ya tenemos la cabeza del pollo, que puede variar. Entonces aquí vamos a agrupar todos los elementos. Bueno, vamos a nombrarlos como parte 1. Y luego tenemos los ojos, puede ser parte 2 aquí. Recuerden que tenemos aquí una simetría. Luego tenemos parte 2 o pico. Y tenemos la parte 3. Y listo, ya tenemos todo. Y la cabeza. Ahí está. Ya tengo todos estos elementos. Entonces ahora los voy a agrupar. Aquí en este caso lo hacemos con Alt G. Y listo, ya tenemos cabeza, pollo. Ya lo tenemos en uno solo, ¿no? Entonces ahora vamos a subirlo un poco. Y vean, ya tenemos aquí tenemos la cápsula. Esta cápsula va a servir como unión. La voy a duplicar y la voy a subir. Para este caso lo que tengo que hacer es perforar la base de la cabeza con la cápsula. Y lo voy a hacer un poquito más grande en el radio. Vamos a aumentarle tal vez de 21 o 21.5. ¿Por qué? Porque al momento de quererlo imprimir, si lo dejamos justo, va a costar mucho trabajo para que entre. Entonces necesitamos un aire de a lo mejor un valor extra. Por ejemplo, si mide 20, hacerlo de 21. Y con eso, entonces también hay que definir la distancia. Por ejemplo, aquí es más sencillo que yo, o sea, si quiero hacer una distancia exacta, es que yo baje la cabeza de nuevo, aquí, y seleccione la cápsula. La cápsula ya está aquí adentro. Si me paso a una vista distinta, le voy a dar en mostrar líneas. Aquí está la cápsula, ¿no? La voy a duplicar, comando C o control C, comando V, y la voy a seleccionar y la voy a mover junto con la cabeza. Y vean, ya tenemos la distancia exacta. Tal vez, como va a crecer a 21.5, tal vez lo subimos un poco para que tenga un aire. Y listo, ya tenemos una distancia más o menos igual entre la distancia que hay desde donde termina el cuerpo a la unión y viceversa. Bien, ahí está. La idea es que en esta parte la cabeza se perfore. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con un booleano. Es como en Illustrator que generamos cortes con el Pathfinder. Y aquí en este caso tenemos que seleccionar la cabeza y la cápsula. Entonces voy a meter mi cápsula a mi grupo. Tiene que quedar abajo. Ven, aquí entró exactamente junto con la cabeza. Tiene que ser... Ahí está. Me voy a ir a mis opciones y le voy a buscar la opción de booleano. Entonces estas dos tienen que entrar al booleano. ¿Ya vieron? Entonces vamos a sacar estos tres elementos con todo y el Subdivision Surface. Aquí hay que sacar la cápsula porque lo que está haciendo es que lo estoy metiendo junto con la subdivisión. Entonces para la cabeza, para Subdivision Surface, que es la cápsula y la esfera eran sus hijos. Entonces a mí me interesa que sean independientes. Así está. Ok, entonces metemos esto al booleano y ya está. Vean, ya generamos un corte. La cápsula va abajo, entonces está diciendo que la cápsula va a afectar a la cabeza. Y también el booleano tiene sus opciones donde tenemos algunas características donde dice crear un solo objeto, eliminar las nuevas aristas y listo. Ya tenemos esta parte, ya tenemos la unión de nuestro objeto y la cabeza con el cuerpo. Entonces ya tenemos aquí una base general de nuestro pollo. Ahora aquí esto hay que corregirlo. Necesitamos que sea iguales, entonces vamos a cortar. Recuerden que cuando no tenemos una línea intermedia que nos permita unir, vamos a generar una nueva con selección de anillo, malla, comandos y conectar. Nos pasamos a nuestra vista. Aquí vamos a seleccionar la parte que no queremos, en este caso sería el lado izquierdo, y con selección rectangular en caras seleccionamos la parte que no queremos y lo eliminamos. Con selección de borde en línea seleccionamos la parte del centro y la movemos ligeramente a la derecha para tener una tolerancia para poder mover el objeto. Porque si yo muevo el objeto por completo, o sea, lo muevo para acá, ya cambia aquí esta distancia. Entonces ya no sería, tendría que modificar todo y sería mucho trabajo. Entonces simplemente movemos la línea del centro para tener una tolerancia para coserlo. Aquí está el pantalón, entonces lo vamos a sacar con comando X
control X y lo pegamos para que salga de su Subdivision Surface, porque para unir necesitamos que esté los polígonos solamente. Vamos a meter simetría y lo vamos a hacer editable. Entonces significa que ahorita estos dos elementos están, o sea, es un elemento y es una copia, pero si yo quiero que los dos elementos existan, voy a hacerlo editable. Entonces le doy C y listo, ya tenemos aquí estos dos juntos. Sacamos aquí, por ejemplo, aquí este siempre queda porque como este era el Subdivision Surface y ya no existe, como le está dando los atributos para siempre al objeto, se queda como un nulo, como una capa. Entonces lo sacamos, lo eliminamos y ya podemos meter nuevamente un Subdivision Surface y listo. Ahora solo me falta unir los dos elementos. Entonces ahora con selección de borde selecciono el otro lado, me voy a malla, herramientas crear y puntada y cosido. Aquí hay que apretar control o command, porque si no lo aprieto, si yo doy clic de derecha a izquierda, la línea no queda centrada. Si doy clic de izquierda a derecha, tampoco. Entonces con command o control va a quedar al centro. Digo, la vamos a eliminar, pero aún así es importante tener siempre todo muy centrado. Entonces le vamos a dar malla, comandos y disolver. Y listo, ya tenemos los dos lados. Ya tenemos la figura básica de nuestro personaje. ¿Ven lo fácil que es? En la siguiente lección vamos a ponerle detalles.